las soluciones siempre cambian, quedan obsoletas, con los avances tecnológicos mejoran, no son de fiar. Lo importante aquí es el problema, el tener un cabal entendimiento de cuál es el problema real que necesitamos enfrentar. Eso es así en el trabajo, eso es así en la vida. Es muy difícil. La fotografía que tenemos aquí es del año 1955, esto ocurre en Filadelfia. El niño que aparece ahí tiene hidrocefalia. La hidrocefalia era una condición intratable hasta ese entonces, y toda esta historia cambió este día, cuando los padres llevaron a este niño al Hospital de Niños de Filadelfia, donde se encontraron los médicos que llevaban la investigación de punta en cómo tratar la condición de la hidrocefalia. Y cuando los médicos y los cirujanos hablaron con los padres, el padre del niño, John Holter, se dio cuenta de que el problema, más que médico, era hidráulico, el problema de la hidrocefalia. Porque la hidrocefalia es una condición que es causada por el exceso de líquido encefalorraquídeo. Y que él lo podría resolver fácilmente, porque él, aunque no era cirujano, no era médico, pero sí era ingeniero hidráulico. Era un problema que era un problema rutinario para él. Y ese día, cuando es tomada esta fotografía, él empieza a trabajar en el diseño de una válvula que podría regular la presión intracraneal de su hijo. 2 semanas después se realizó el implante en la cabeza de su hijo por los médicos del Hospital de Niños de Filadelfia. Lastimosamente el material que fue utilizado no fue el adecuado y el niño murió. Pero 1 semana después se realizó el primer implante exitoso de una válvula para regular el tema de la hidrocefalia, y desde ese entonces el tema de la hidrocefalia es un procedimiento rutinario. 2 días en el hospital, no quedan efectos secundarios, es un problema que fue resuelto. Hay aquí 3 elementos que son importantes de resaltar. El primero es que, bueno, como en muchas otras ocasiones, la innovación surgió del cruce de disciplinas, ¿no? Del cruce de la disciplina médica con el cruce de la ingeniería hidráulica. El segundo elemento es que el conocimiento no era un limitante en este caso, el conocimiento existía, pero el que lo tenía era uno y el que tenía el problema era el otro. No había una conexión hasta ese día entre quienes tenían el conocimiento para resolver un problema y quienes tenían ese problema. El tercer elemento es que este descubrimiento, esta innovación de la válvula surgió de casualidad, pero no hay nada que nos indique que esto no pueda ser hecho deliberadamente, y eso nos lleva a la siguiente historia, que es la historia de la silla de ruedas. La silla de ruedas tiene una historia bastante interesante, porque aunque la silla y la rueda han existido desde siempre, la silla de ruedas como tal es un invento relativamente moderno, de apenas del siglo XVIII. Lo más interesante de la silla de ruedas es que, contrario a nuestra intuición, no fue diseñada para ayudar a las personas que tenían la discapacidad. La silla de ruedas originalmente fue diseñada para ayudar a quienes cuidaban de las personas con discapacidad, los enfermeros que tenían que movilizarlos de un lugar a otro. Y este diseño más o menos se mantuvo igual a lo largo de 2 siglos, y solo fue hasta la guerra de Vietnam, cuando miles de veteranos de guerra empezaban a regresar a Estados Unidos, y eran jóvenes, fuertes, saludables, pero tenían algún tipo de discapacidad, y estaban organizados, que eso era lo importante, y empezaron a presionar por el diseño de sillas de ruedas para ellos, para darles independencia a ellos. Ellos no querían ser asistidos por nadie. Y así el diseño de silla de ruedas finalmente tuvo un cambio importante. Pero una silla de ruedas que es útil para un veterano de guerra que está en los Estados Unidos, no necesariamente es útil para una persona que vive en países como los nuestros, ¿no? ¿Cómo lo sé? En realidad no lo sabía, pero hace 10 años tuve a mi cargo una iniciativa para promover innovaciones para la inclusión económica de personas con discapacidad. Y decidimos darle un giro a lo que hasta ese entonces era como la práctica común en este tipo de iniciativas. Y en lugar de enfocarnos en las soluciones, quisimos enfocarnos en el problema y dar una plataforma para que sean los propios beneficiarios de nuestra iniciativa quienes sean parte del proceso de innovación, identificando y priorizando sus problemas. Lo que hicimos fue una página web en la que cualquier persona, con discapacidad o no, podía poner cuál es el principal problema que ellos consideran tienen las personas con discapacidad para su inclusión económica. Y podían votar por problemas puestos por otros. Nuestro compromiso fue el buscar y financiar las soluciones a los 5 problemas que reciban más votos. Lo primero que ocurrió fue que nos sorprendió la participación masiva de las personas. 1.6 millones de visitas recibió nuestra página web. Los 5 problemas más votados recibieron más de 200.000 votos. Lo segundo que nos sorprendió es el descubrir problemas que no teníamos idea que existían, como el que puso Fanny Quispe, quien vive en Villarrica, Perú, y que se puede decir que es tetra excluida por ser mujer, por vivir en área rural, por ser pobre y por tener una discapacidad. El problema que ella planteó es que la silla de ruedas
que existen en el mercado, a ella no le sirven de nada, ¿no? Porque la silla de ruedas normal, la convencional, con la geografía de Villarrica, no le permite desplazarse, y una silla de ruedas eléctrica, aunque alguien se la regale, no tiene ella la cadena de distribución para el mantenimiento, para las reparaciones, para la adecuación de la silla de ruedas, ¿no? Y este problema recibió casi 60.000 votos, fue el segundo problema más votado de nuestra iniciativa. La solución vino del caballero que está al lado, Amos Winter. Amos, él no tiene ninguna discapacidad, nadie en su familia, hasta donde yo sé, tiene algún tipo de discapacidad. Él es profesor de robótica submarina en el MIT, y él, cuando se enteró de este problema, él sabía que tenía un conocimiento como para que le iba a permitir a él diseñar una silla de ruedas mejor de las que actualmente existían en el mercado, y así lo hizo, y diseñó esta silla de ruedas que hoy en día es considerado de las mejores sillas de ruedas de bajo costo del mundo. Opera con un principio de palancas que, dependiendo de donde uno pone las manos, es como hacer un cambio de bicicletas, ¿no? Nuevamente aquí nos encontramos, al igual que en el caso de la hidrocefalia, que el problema no estaba en la falta de conocimiento, el conocimiento existía, pero quienes lo tenían no sabían de la existencia del problema. Ellos podían resolver un problema, pero ¿cómo lo van a hacer si no saben que este problema existe, ¿no? Ese es un tema que tenemos con las conexiones, ¿no? Porque se necesitan dos tipos de conexiones. Una conexión, primero entre las personas que tienen el problema, porque todos nosotros, ustedes y yo, podemos tener el mismo problema, pero si no nos conocemos, si no nos comunicamos, no tenemos forma de crear una masa crítica que llame la atención de las empresas, de los gobiernos, de quienes puedan atender esta necesidad. De cierta forma, constituimos un mercado invisible. Entonces, lo primero es generar una conexión entre las personas que comparten un mismo problema, lo cual hoy en día no debería ser tan difícil con la creciente presencia de las tecnologías de la comunicación. Lo segundo es conectar a ese mundo de problemas con el mundo en donde existen las capacidades, los incentivos, los intereses para proveer solución, que esos son gobiernos, empresas, universidades. Y ustedes pueden pensar, esto es como sentido común, ¿no? Conectar a personas con el mismo problema, conectarlos con que tienen la solución, pero dejar de fumar, beber con moderación, la comunicación con la pareja, todo eso es sentido común. Pero yo no sé ustedes, pero la implementación del sentido común toma mucho trabajo, es difícil. La iniciativa que tenemos ahora, que estamos llevando a cabo, es una iniciativa que se llama Liberando Ideas, y de lo que se trata es de que queremos trabajar, de que ya estamos trabajando con personas privadas de libertad, especialmente jóvenes. La idea detrás de todo esto es que ellos tienen un conocimiento del fenómeno de la criminalidad que puede agregar valor a la sociedad, generando propuestas para atacar las causas del problema de la criminalidad. Pero necesitamos generar un lenguaje común, unas condiciones en las que ellos, junto con emprendedores, con funcionarios públicos, con innovadores, con investigadores, todos ellos tienen algo que ver con el diseño de una solución para atender el problema de la comunidad. Pero no es tan fácil generar esas condiciones, ese lenguaje, porque venimos de mundos diferentes. Ellos no están en nuestro mismo mundo, no toman decisiones como nosotros decidimos. Tienen miedos diferentes, hay temas de confianza, y después de todo, los seres humanos, ante todo, somos seres emocionales, seres inerciales. Y aún así, pese a las dificultades de este reto, ya estamos teniendo resultados promisorios. Generalmente en las cárceles se les enseña a los presos oficios, ¿no? Carpintería, panadería, cosas así. La lógica es que después, con ese oficio, ellos van a poder encontrar trabajo, ¿no? No hay nada de malo con eso, eso es fantástico. El problema que tienen es que luego no encuentran ese trabajo por las estructuras de nuestros mercados laborales, y sobre todo por la estigmatización. Cuando sale una persona de la cárcel, es como si tuviese un sello aquí en la frente, que nosotros sabemos que él no es como nosotros, ¿no? Están estigmatizados, y eso hace que sea muy difícil que ellos puedan acceder a un trabajo. En uno de los proyectos que nosotros estamos apoyando, hay uno que es en una cárcel de mujeres en Cartagena, en donde le dieron un giro a esta lógica, y vieron que de pronto es más fácil llevar a la gente de afuera dentro de la cárcel que de adentro hacia afuera de la cárcel. Entonces lo que crearon fue un restaurante, las fotos las tienen ahí, que se llama Interno. Hoy en día es el restaurante de moda en Cartagena y está dentro de la cárcel. Hay lista de espera para llegar ahí. Los mejores chefs de Cartagena se han voluntariado para preparar los menús y entrenar a las mujeres que están privadas de libertad. Todas las mujeres de esa prisión son parte del proyecto. Tienen trabajo, se rotan actividades, están siendo entrenadas, están creando un currículum
que les va a proveer oportunidades en el futuro, pero desde ya la dinámica que está ocurriendo dentro de la cárcel por el solo hecho de esta actividad ya es importante, ¿no? Porque no solo está incidiendo, porque este restaurante está generando bastante dinero, no solo está incidiendo en su economía, sino sobre todo en su autoestima, ¿no? en su dignidad. Y lo que nosotros queremos hacer con este tipo de proyectos es a partir de esto generar esas condiciones en las cuales nosotros podemos trabajar con este grupo de personas en propuestas para reducir la criminalidad en la región. Y eso me lleva al último punto, que es acerca del networking, ¿no? Todos los innovadores, todos los emprendedores siempre hablan del networking. El networking es bueno, no, nada contra ello, por supuesto. Pero cuando ellos hablan del networking o cuando ellos hacen networking, se refieren al networking que ocurre entre personas que son como ellos, que tienen acceso, que tienen un nivel educativo muy alto, que tienen acceso a redes sociales, que tienen acceso a capital. Porque el emprendimiento y la innovación es elitista, ¿no? Son personas que tienen acceso a todo este tipo de recursos los que lo pueden hacer. Y generalmente no ven que hay oportunidades, que hay ideas en estos mundos en el que por la estructura económico-social de nuestros países nosotros convivimos, ¿no? en un mismo territorio. Generalmente no se les ocurre que una buena idea para una innovación podría venir de una cárcel, ¿no? O de una favela, ¿no? Y lo que nosotros creemos, y esa experiencia que hemos aprendido en todos estos 10 años, es que en estos mundos de la base de la pirámide, en estos mundos de grupos excluidos, existen posibilidades aún muy poco exploradas, ideas muy poco exploradas que podrían agregar valor a la sociedad si logramos hacer las conexiones correctas. Y esa es mi invitación, vayan por esas ideas. Muchas gracias.